Capítulo 42 y a partir del versículo primero dice así en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 12 sigue diciendo: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces, dice el Señor, como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Dice el versículo 16: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Gracias por esta palabra, amado. Gracias por tu bondad, Señor, que en este día, Señor, vas a estar estrenando con nosotros, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Y así tu luz y tus revelaciones, amado, para que sepamos más y conozcamos más de un Dios de liberación, como eres tú, amado Jesucristo. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la alabanza y le vamos a dar un aplauso también, ¿sí? Así que deja tu Biblia en el asiento y rindámosle una ofrenda de palmas para el Rey de Reyes. A su nombre. Hermanos, tomen asiento. ¿Cuántos no son los cuidados de Dios? Realmente Dios los acentúa en estos días. Dios está polarizando cada semana temáticamente hacia un tema en especial. Y bueno, venimos de tantos hermosos y nutridos temas semanales, pero qué importante es este tema particularmente, que es un tema que habla de liberación, de ser libres. Y cuánto más esto importa en días donde la pandemia es sobre todo espiritual, donde realmente el enemigo está quemando sus últimos dardos de fuego, ¿no? Sabiendo que le queda poco tiempo, pero sobre todo, ¿quién sabe que resta muy poco tiempo? Sino el Dios del reloj, de la eternidad, que es Dios mismo, y Él quiere obrar cosas tremendas. Él quiere que conozcas no solo la libertad, sino la verdadera libertad que hay en Cristo. Seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Eso es algo que no nos deja de sorprender, esa expresión de Jesucristo mismo en el Evangelio de San Juan, donde Él viene hablando de libertad y viene hablándole de libertad a su pueblo, en ese caso a los judíos que se decían ser libres por el solo hecho de ser hijos de Abraham, pero además les abre un horizonte mucho más amplio de lo que entonces ellos tenían de lo que es la libertad, al punto que le dice: y seréis verdaderamente libres si el Hijo os libertare. Como que hay libertades que no son verdaderamente tales, sino que quizás una verdad media, una libertad a medias. ¿Cuántos dicen: Señor, yo quiero ser verdaderamente libre? Decíselo. Porque por ahí lo que vos tenés por libertad no es libertad plenamente. ¿Cuántos dicen: Dios tiene más libertad para mí? Dios me quiere libertar más todavía, porque nosotros a veces nos acostumbramos
Nos acostumbramos a paredes, nos acostumbramos a límites, nos acostumbramos a nuestros enemigos espirituales, a situaciones enemigas también. Y eso no es verdadera libertad. Verdadera libertad es verdaderamente ser libre de verdad. Y tener paz por todas partes y no tener agobio en ningún sector de nuestra vida, sino ser verdaderamente libres. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, dame verdadera libertad? Yo me pongo, hermano, en esa fila, yo me pongo en esa línea de decirle eso a Dios, de pedirle al Señor, dame más libertad todavía. Porque si a los propios judíos Él estaba diciendo, miren, usted ha alcanzado una libertad en parte, pero yo he venido para que la tengas verdaderamente, eso se aplica también a nosotros. Y se me hace que a veces nosotros tenemos una estatura de evangelio que no está acorde con el verdadero, santo y poderosísimo evangelio de Jesucristo, que no es otra cosa que buenas nuevas también de libertad. Dios nos quiere dar una libertad a lo ancho, a lo largo, a lo alto y en lo profundo, una libertad que está solamente en la persona de Jesucristo. Y si ya no hubieras aplaudido, te pedía otro aplauso. Pero podemos aplaudir igual, ¿no? No se cobra por eso. A su nombre. Quienes levantan su mano y dicen, Jesús, vos sos mi libertador. Y Dios te dice, Jesús es tu libertador. Ninguno de nosotros somos libertadores tuyos. Jesús, dice Dios mismo, el testimonio de Dios, Jesús es nuestro libertador. Por eso, como carta de presentación del libertador, Dios mismo en su palabra, acá en Isaías capítulo 42, lo señala a Jesucristo, Dios el Padre, y dice, he aquí mi siervo, he aquí mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿De quién está hablando sino de Jesucristo? Jesucristo es el siervo escogido de Dios. Jesucristo es aquel sobre quien resonaron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento. ¿De quién está hablando sino del propio Jesucristo? Jesús es quien Dios aportó para nuestras vidas como nuestro libertador. ¿Se fijaron que cada nación tiene su libertador? En Uruguay, Artigas, ¿no? En Argentina, San Martín. Cada nación tiene su libertador. Y nosotros somos la nación santa. La nación adquirida por Dios. Somos el pueblo de Dios. Y tenemos un libertador que se llama Jesucristo. El libertador de ellos no es un verdadero libertador. Por eso el mundo está cautivo, aunque hubo un Artigas, aunque hubo un Lavalleja, un Oribe, o un San Martín, o un Bolívar. Pero hay verdadera libertad en Cristo, porque Cristo es, dice el Señor, Él es mi siervo. He puesto sobre Él mi espíritu. ¿Qué fue lo primero que Jesús pronunció de sí mismo cuando fue a la sinagoga en Capernaum? Abrió el libro de Isaías y allí en Lucas 4, versículo 18, él cita el libro de Isaías donde dice, palabras más, palabras menos, el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo mismo que está diciendo acá, he puesto sobre él mi espíritu. Y Jesús dice, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Además de otras cosas, dijo, para pregonar, para anunciar, a viva voz quiere decir eso, libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús es el ungido por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre Jesucristo, nuestro amado, tu amado y mi amado. Pero no solo para sanar nuestras enfermedades, para sanar nuestro quebrantado corazón, sino para darnos libertad. Una y otra vez. ¿Viste que habla 2 veces de libertad el pasaje? A pregonar libertad, número 1, a los cautivos, y luego dice libertad a los oprimidos. Hay 2 tipos de liberaciones que necesitamos. Primero, la más urgente, si fuéramos cautivos.
Cautiverio es que el enemigo nos pueda estar poseyendo y lo podamos tener por dentro nuestro, que Dios nos libre. Pero eso no es solo la única libertad que Él te viene a dar, a pregonar a libertad, no solamente para los cautivos, sino dice a poner en libertad también a los oprimidos. Hay gente que está libre, está llena de Dios, pero por fuera está oprimido. Hay cosas del diablo que lo están apretando. Y de eso también te quiero libertar, dice el Señor. El Espíritu del Señor está sobre Jesús. Él es el capacitado, Él es el ungido, Él es el señalado, Él es a quien dice el Señor, yo sostengo. Él está sobre y encima de todo. Jesucristo es la cabeza, no solo de la iglesia. La Biblia dice que es cabeza de todo principado y de toda potestad. El diablito le tiene que obedecer a Jesucristo. El diablito tiene que doblar rodillas delante de Jesús y tiene que confesar que Jesucristo es el Señor y es su Señor también, porque Él es el Señor del universo. Le damos un aplauso bien grande al Rey de Reyes, al Señor de Señor, al que vino y volverá por segunda vez, y está viniendo hoy con palabra de libertad. Y es hermoso ver la manera, la sintonía acerca de cómo es que Él liberta. No liberta de una sola manera. Porque acá está hablando el mismo Dios y habla cosas opuestas. No sé si ustedes lo notaron. Cosas bien opuestas hablando del mismo tema. Por un lado dice que no gritará, que no alzará su voz, etcétera, etcétera. Y por otro lado, decía en el versículo un poquito más adelante, dice, saldrá como gigante, como hombre de guerra, despertará, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Y es el mismo Dios. Es que Dios no hace todo de la misma manera. Que capaz que lo hace y lo empezó a hacer de una manera y lo va a terminar de otra manera, pero Él es el que te va a dar verdadera libertad, de opresión y de cautiverio. Y la primera manera que se relata acá, y yo creo que la primera manera que Él quiere hacerlo, y que con muchos lo ha hecho, es una manera apacible, tranquilo. Él no precisa aspavientos, Él no precisa grandes escenas, porque Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Así que, hablando de lo que está hablando, dice, lo primero que veíamos, versículo 2, dice, no gritará. Generalmente cuando hay liberación escuchamos gritos, ¿no? Cuando hay una administración y alguien que ministra a un endemoniado, escuchamos la autoridad puesta en voz en alto, pero la autoridad no está en el grito, ¿no? Y por eso hay casos que Él lo hace tan silenciosa pero poderosamente también a la vez, que dice, no gritará, no alzará su voz, termina diciendo el versículo 3, por medio de la verdad traerá justicia. San Juan capítulo 8 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Conocés la palabra, conocés a Cristo, que es la palabra encarnada, que se te venga y se te encarna a vos también. Él, por medio de la verdad dicha de su palabra, Él te hace libre. Tranquila y silenciosamente, sin aspavientos, sin alguien que te venga a poner la mano arriba y te reprenda a los demonios. Por medio de la verdad, ya está. ¿A cuántos de cuánto Dios nos ha hecho libre tan solo por la verdad? Les presento a uno, mirá, yo venía de lo que vendría, ¿no? Cada uno sabe sus orígenes. Y Dios me hizo libre de tantas cosas. Yo tengo no digo una autogestión en Dios, pero yo mis primeros 5 años, lamentablemente, ¿no? Fue sin iglesia. Yo conocí a Cristo estudiando en el campo, después viajé a Estados Unidos, no sabía a qué iglesia pertenecía. Esto ya se los he contado. Y en esos 5 años fui conociendo la verdad por medio de la verdad escrita, por medio de lo que Dios me dijo, lo que Dios me enseña, nos enseña a todos por su palabra. Él rompió las cadenas de la mentira en uno. Y listo, fui libre. Yo no digo que no tuviera serios problemas cuando vine a los pies de Cristo, pero nunca nadie me ministró y nunca nadie me echó fuera y reprendió los demonios. El Señor
como dice acá el versículo 2, sin gritos, sin alzar la voz, sin quebrar la cañada cascada, ni apagar el pábilo que humeare, por medio de la verdad trajo su justicia. Y esto es así, como también sigue diciendo, en forma progresiva. A veces creemos solamente en las liberaciones así, espontáneas, ¿no? Del momento, así, instantáneas. Sin embargo, el Señor lo hace a veces en forma progresiva, y así quizás haya sido en vos también. Versículo 4 dice que en este sentido, en esta manera de obrar en liberación, el libertador. Versículo 4 dice, bueno, no se va a cansar, no se va a desmayar, hasta que establezca la justicia, hasta que haga aquello que como libertador en este caso lo quiere hacer. Él lo va a hacer sin cansarse, sin desmayarse, hasta que lo establezca. ¿Cuántos dicen Dios está obrando en mi vida? En la vida de todos. En una forma progresiva. Dice que lo de Dios en nosotros es como la luz del amanecer, de la aurora. Va en aumento hasta que el día es perfecto, y entonces alcanzaremos la perfección, y mientras tanto vamos en un ascenso progresivo. Pero se me hace que el mismo Dios, justamente de quien está hablando este pasaje, llega a momentos donde pega una acelerada. Y Dios dice, ya quiero cortar los tiempos y quiero hacer algo poderoso y grande con tu vida en este día. Entonces ya no es solamente aquello tan pasivo, tan aparentemente tan quieto, que no grita, que no alza la voz, sí, que es por medio solo de la verdad, de la palabra dada y ministrada, y ahí la vamos recibiendo, la vamos asimilando, y ella va ejecutando en nosotros la libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre. Sino que de repente, como que Dios dice, vamos a hacer una semana de liberación, vamos a hacer muchos milagros, yo quiero ver a mi pueblo totalmente libre. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser verdaderamente libre también, Señor? Entonces son ocasiones tales como la que nos decía el versículo 12, por lo cual hay que darle gloria a Dios y anunciar a loores, con loores, estas noticias de que también, ¿qué es lo que Él hace como libertador? Él sale a nuestra defensa, Él se levanta, dice, sale como gigante, como hombre de guerra, despierta el celo en Él, y acá sí, grita, levanta la voz, vocea, quiere decir eso, levanta la voz y se esfuerza sobre sus enemigos, como diciendo, hasta aquí, diablo, yo hoy tomo autoridad, y el Señor dice, hoy rompo tus cadenas, en el nombre de Jesús. Es tremendo. Es maravilloso ver cómo, claro, es el soberano, Él lo hace como quiere, lo hace de una manera tranqui, progresiva, por medio de la verdad, y alcanza, y conoces la verdad, y la verdad te hace libre, y conoces a Cristo, que es la verdad, y te hace verdaderamente libre. Porque no alcanza solo con conocer Biblia, hay que conocer a Cristo, el autor de la palabra. Porque conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, pero si conoces a Cristo vas a ser verdaderamente libre, porque serás verdaderamente libre si Cristo te liberta. Y lo hace de una manera, pero yo creo que en este tiempo final lo hace sobre todo de esta última manera, donde Dios se agiganta. Espera cosas gigantes de Dios. Espera liberaciones gigantes, donde Él sale como gigante. Imagínate el terror y el temor de sus enemigos cuando se levanta Dios de su lugar, ¿no? Como recién cantábamos muchas alabanzas viejas, hay una que dice, levántate y huyan delante de ti tus enemigos. Eso es sacado de un salmo. Si Dios se levanta, y si Dios se levanta de su trono, huyen delante de Él los cielos y la tierra. No queda nadie, salen todos huyendo. En este tiempo el Señor sale como un gigante a tu defensa, para ser tu ayuda, para libertar a los tuyos, para libertar lo tuyo, para libertarte a vos mismo. ¿Cuánto dicen amén?
Dice, saldrá como gigante y como hombre de guerra. ¡Wow! ¿Vos viste un hombre de guerra? Está vestido como para la guerra, ¿no? Y a veces uno dice, ¡pah! ¡Qué tremendo!, ¿no? Todo ese armamento, toda esa vestimenta de ese soldado. ¿Saben que Dios usa también armadura? Que Dios se arma. ¿Qué es lo que dice Efesios 6? Vestíos de toda la armadura ¿de quién? De Dios. Él nos da su yelmo, nos da su casco, nos da su coraza, nos da su escudo, su espada. Pero imagínatelo a él vestido de armadura. Terrible, ¿no? Así de espanto caen para atrás todos. Así como cuando fueron a arrestar a Jesús y preguntaron por Jesús y Jesús dijo, yo soy. Y cayeron todos de espalda. Por la presencia del gran yo soy. Imagínatelo al Señor enojado, levantado como un gigante, como hombre de guerra, vestido con toda su armadura. Y despertando el celo, porque como que por mucho tiempo el Señor se la aguantó, ¿no? Como que por ahí no actuó, no obró, como venía por ahí también diciendo, ¿no? ¿Sí? Y como ahora dice que Él despertará el celo. ¿Eso qué quiere decir? El obrar, la urgencia, el deseo y el impulso por su celo de obrar a nuestro favor porque somos suyos, en nuestra defensa porque somos de Él. ¿Qué es lo que hubo? Para tener un poco en cuenta como referencia, en aquel momento cuando nos cuenta la Escritura que el celo de Dios se apoderó de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que hizo Él con tremenda vehemencia en el templo? Dio vuelta a la mesa de los cambistas. El celo de Dios se adueñó de Él. Y Él en forma intempestuosa tomó control de la situación y sacó lo que quiso sacar. Hablando de lo que es solamente tipo de nosotros. Nosotros somos el verdadero templo de Dios. Así que si hay cosas que no son de Dios y que a Dios no le gusta, Él hoy despierta su celo y le va a dar la vuelta a la mesa a Satanás. Le va a patear todas las cosas a Satanás. Porque despertará su celo, y el quien al principio decía no gritará, ahora dice gritará, voceará, va a levantar su voz de autoridad, se esforzará sobre sus enemigos. Y imagínate Dios sin tener que esforzarse, lo terriblemente poderoso que es. Imagínate si Él aplica esfuerzo, que es una fuerza superior a lo normal, y pone esfuerzo. Entonces imagínate si pasa eso, que Él se esfuerza sobre sus enemigos. Y como sigue diciendo el versículo 14, en la segunda mitad, dice Él en primera persona, daré voces, asolaré y devoraré juntamente. ¿Cuánto dicen, Señor? Hacelo por mí también. Hacelo por lo mío también. Levántate por mí también. Hollá al enemigo por mí también. Asolaré y devoraré juntamente. El celo de Dios. El que nos quiere dar no una libertad más o menos, sino verdadera libertad, que no conocía el pueblo de Dios cuando Cristo vino a la tierra, pero lo conoció a partir de Jesús aquí en la tierra. ¿Sabes que Jesús está a la diestra del Padre, pero también es el que dijo aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin? Y Él es el siervo de Dios, el escogido de Dios, el que está ungido por el Espíritu de Dios para hacerlo de una o de otra manera. Pero lo cierto que, y ya terminamos, Él va a ser guía de ciegos. Porque en este sentido éramos todos como un ciego. ¿Qué es un ciego? Una persona que está en oscuridad. Que lo que ve es oscuridad, es oscuro, es tinieblas. Yo en estos días oré por un ciego y me llevó a Dios a eso. Y bueno, dale,
decí lo que el Espíritu te da para que digas, Juan. Y bueno, y oré, Señor, para que le des luz en medio de la oscuridad en la cual Él está habitando, las tinieblas que Él está viendo permanentemente. Bueno, en este sentido espiritual, Él es como guía de ciegos. Hay gente que como ciegos lo único que ven son problemas. Lo único que ven son tinieblas. Lo único que están viendo son los demonios por todos lados. Como un ciego lo que ve es oscuridad. Pero el Señor dice, seré tu guía y te haré andar. Y delante tuyo, versículo 16, parafraseando el versículo, dice, cambiaré las tinieblas en luz. Es decir, ya no vas a ver al enemigo por todos lados haciendo de las suyas. Vas a ser verdaderamente libre. Vas a ver la luz. Vas a ver aquel que es la luz de este mundo, que se llama Jesucristo. ¿Gritamos amén? Él va a cambiar tu entorno, tu escena de vida. Como a un ciego que recibe la vista, que es lo que recibe, la luz. ¿Cuántos dicen, lo estoy viendo? Ya por fe estamos viendo, ¿no? Cerra tus ojos. Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas haré y no te desampararé, te dice Dios. ¿Lo tomás para ti? Es tuyo. Cerrá tus ojos y decirle, gracias, Señor, porque aquí está tu siervo, Señor. Y tu siervo es Jesucristo. Tu siervo escogido es Jesucristo, en quien tu alma tiene contentamiento, Padre, sobre quien has puesto tu espíritu, el que me hace libre y verdaderamente libre por el conocimiento de tu verdad, que hoy estoy conociendo, pero además a través de tu agigantado poder, de tu manifestada gloria. Y no siempre se manifestó, porque ahora en este tiempo despertarás tu celo y sacarás lo que no te agrada de tu templo, que somos nosotros. ¿Te animás a ponerte de pie y decirle, como templo de Dios, con puertas abiertas de tu corazón, decirle, Señor, entra en mi vida, líbrame de opresiones, líbrame de cautiverios, dale la vuelta a la mesa a mi enemigo espiritual, echa por tierra, Señor, echa por tierra lo que no es tuyo en mi vida. Vení con tu celo, vení con tu armadura puesta, vení, Señor, con tu voz en alto de autoridad, con tu voz de mando. Vení, amado. Vení, Señor, aleluya, porque, Señor, muchos están como ciegos. Lo único que ven es oscuridad. Lo único que ven es negrura. Lo único que ven son tinieblas. Pero tú no te estarás quieto, Dios. Por eso te damos gloria y anunciamos tus loores, de que hoy en este tiempo tú sales como gigante en nuestra defensa. Tú sales, tú dejas tu lugar, te levantas de tu trono y vienes, Señor, para socorrernos. Desde el siglo has callado y has guardado silencio. Tú mismo lo dijiste en este pasaje y te has detenido. Pero ahora dices, daré voces, asolaré, devoraré juntamente. Daré voces como la que está de parto. ¿Por qué? Porque lo que viene tras esto es vida, hermano. No es dolor, no es grito de dolor, aleluya, sino de victoria. Lo que anticipa, aleluya, esa vida que viene es justamente la voz tronante de Dios que está haciendo temblar al enemigo ahora. Porque declaramos y anunciamos y pregonamos que el Señor es nuestro libertador.